Bueno, buenas tardes. Vamos a poner aquí la... Bueno, pues yo os voy a hablar un poquito de implementación de proyectos fotovoltaicos en el exterior. Cuando me refiero al exterior me voy a referir fundamentalmente a países fuera de Europa. Como sabéis, el mercado fotovoltaico en este momento pues está experimentando un crecimiento y una aceleración y desaceleración bastante importante en varios países europeos. Yo creo que más o menos la problemática del resto de países de Europa, salvo los aspectos estrictamente legislativos, es bastante similar a lo que podéis encontrar aquí en España. Y bueno, pues habitualmente en esta clase siempre suelo hablar de los proyectos de electrificación rural. Hoy voy a dividir la clase en dos partes. En la segunda voy a hablar de un estudio de prefactibilidad para plantas de conexión a red. Pero también, digamos, en un país centroamericano en este caso, y que tiene una problemática bastante diferente de lo que puede ser lo que vais a encontrar aquí. Y yo realmente creo que este año la clase toma un interés bastante especial porque ahora mismo, dada la situación en España, la mayoría de las empresas del sector, que sabéis que ha crecido mucho y han aparecido un montón de empresas en los últimos años, pues la gran mayoría de ellas están mirando fuera la opción de buscar obra, de buscar trabajo, porque la situación aquí en España está bastante complicada. Entonces, bueno, pues para los que buscáis trabajo o pensáis trabajar en el sector de la fotovoltaica, pues tal vez la experiencia entiendo que pueda ser bastante enriquecedora y bastante actual. Bueno, pues como os digo, en el capítulo 1, y como es un cuento lo que os voy a contar, le he puesto así formato novela, os hablaré de las luces y sombras de la electrificación rural con energía solar fotovoltaica. Vosotros ya habéis todos, entiendo, visto todas las materias teóricas específicas de los sistemas, entonces pues no voy a redundar mucho en la parte técnica, voy a hablar más en los aspectos de lo que es un ingeniero fotovoltaico. Yo me considero un ingeniero fotovoltaico, llevo pues 25 años haciendo esto nada más, y me gusta definirme como un ingeniero que no sabe casi nada de nada, pero que sabe un poco de todo. Es decir, un ingeniero fotovoltaico pareciera que debería ser sobre todo un ingeniero industrial o un ingeniero de telecomunicaciones, pero la realidad es que en el campo hay muchas otras profesiones que encuentran un sitio para trabajar. Conozco excelentes ingenieros fotovoltaicos físicos o incluso algún ingeniero agrónomo. Y esto es porque al final es un trabajo que es muy multidisciplinar, en el sentido de que aparte de lo que es específicamente el desarrollo técnico de los proyectos, pues la implementación, y sobre todo cuando uno va a trabajar fuera de Europa, pues requiere una serie de habilidades, de conocimientos o de desarrollos de un montón de aspectos que tienen que ver con otras disciplinas, y en ese sentido pues el ingeniero fotovoltaico es un poco un ingeniero todoterreno, y creo que eso espero que quede bastante claro al final de la clase. Bueno, pues esta es un poco la situación de la electrificación en el mundo. Esto es un documento, es unas transparencias que he sacado de unos documentos del PNUD, que os los estoy dejando aquí, o sea que encontraréis amplia información en ellos, y en este se muestra la tasa de electrificación en lo que se llaman los países, o lo que este estudio en concreto llama los países Least Developed Countries, es decir, los países muy poco desarrollados. ¿De acuerdo? Y en el África subsahariana. Entonces, lo que estáis viendo son valores de población sin electrificar. Entonces veis que si bien, por ejemplo, Sudamérica en general la tasa está por debajo del 25%, salvo un par de países en Centroamérica que está en el orden del 50%, cuando hablamos del África, la tasa de electrificación es realmente muy baja. Hay países con más del 90% de la población sin luz, y la siguiente gráfica va un poquito
En el mismo sentido, si veis aquí a la derecha, aparecen la tasa de población rural y población de las ciudades. Entonces, pues claramente siempre la población rural es la que está más desatendida, pero por ejemplo, dentro de lo que se considera el medio rural, hay países donde la disponibilidad de electricidad es muy corta durante el día. Países donde realmente, aún en la capital, hay mucha población sin luz y mucha población que dispone de luz, solo dispone de luz de unas pocas horas al día, o a veces, dependiendo de la estación, durante pocas horas del día en determinadas estaciones. Bueno, pues yo les voy a hablar de dos países en concreto, de la experiencia en dos países en concreto, en Marruecos y en el Senegal. Marruecos no figura esta lista porque no es uno de los últimos países de desarrollo. Sí figura en el Senegal, como veis, en torno al... ¿Se ve ahí el puntero? ¿Sale ahí? Sí. Bueno, pues el Senegal está por aquí con una tasa de electrificación en torno al 58%. Entonces, bueno, tanto Marruecos como Senegal son dos países que han sido tremendamente activos en el campo de la energía fotovoltaica desde prácticamente los años 90. He tenido la suerte de poder seguir esos procesos, esos desarrollos, y os voy a contar entonces un poquito mi experiencia allí. En Marruecos, todo el tema de electrificación rural lo lleva la Oficina Nacional de Electricidad, y ellos han ido haciendo una serie de proyectos que empezaron con proyectos pequeños, haciendo experiencias y cambiando, digamos, su modalidad de contratación, su modalidad de ejecución, según iban adquiriendo experiencia, hasta que llegaron al año 96, donde hicieron un programa para electrificar 170.000 viviendas o 160.000 sistemas, es decir, un programa particular, digamos, muy tremendamente ambicioso, y esto lo pusieron en marcha a partir del año 2004, llegando a instalar 45.000 sistemas en el 2007. Es decir, realmente han hecho unos desarrollos pues bastante grandes. Cuando trabajaba en Isofotón tuve la oportunidad ganamos un concurso para electrificar 35.000 viviendas, y lo que veis aquí es un poquito el sistema que utilizaba el último de los concursos que hicieron. El sistema, que es un sistema de fee for service, es decir, el usuario paga una tarifa todos los meses para tener electricidad fotovoltaica en su casa. La empresa durante 10 años tenía que operar y mantener ese sistema con reemplazo inclusive de los equipos, es decir, cuando la batería se iba era la empresa la que tenía que reponerlos. Y pues el usuario contribuía a la conexión con unas cantidades que veis ahí. 65 dirham son 6,5 € aproximadamente, 150 dirham para un sistema de 200 vatios, 15 €, ese era su pago inicial, su derecho de conexión. A partir de ahí pues pagaban una tarifa mensual, no está puesto aquí cuánto, y pues creo recordar que del orden de los 60 dirham también, unos 6 €. Entonces, bueno, este es un programa que fue muy ambicioso. Al final, el potencial, digamos, de clientes que teníamos, había dos grandes empresas operando, una ganó 44.000 sistemas, nosotros 35.000. Lo cierto es que ellos habían repartido el país en distintas zonas, y uno tenía que comercializar en cada una de las zonas. Entonces el problema es que el potencial que ellos habían detectado en realidad era bastante menor. La gente al final, o no podíamos vender la cantidad de sistemas que se pretendía, y eso hizo que para las empresas fuese bastante costoso. Es decir, uno crea una infraestructura para atender 30.000 sistemas, si después hace 10.000, pues evidentemente ahí hay unas cuentas que no salen. Actualmente el programa sigue en marcha, ya hace años que no hacen concursos, pero sí todo lo que se puso en marcha en su día sigue funcionando, y en ese sentido pues considero que Marruecos es una luz en la electrificación rural, son sistemas que realmente están funcionando. En cambio, en el Senegal, pues más o menos en
en el año 2000 planteó su política nacional, en la cual pues consistía en dividir el país es un modelo adoptado un poco de un modelo argentino, dividir el país en unas concesiones en las cuales se creaban unas sociedades específicas que tenían que atender el mercado disperso. Para eso se hacían unas subastas, estas subastas, bueno, esta era la planificación inicial. Como veis, hay una región aquí que se llama Fundiún, donde aparece que la financiación iba a ser dada por el Reino de España y una parte por la propia financiación senegalesa, y una serie de concesiones o de sitios que cada uno pues aparece quién va a ser el financiador: el Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, pues la Unión Europea, etc. Entonces, con este plan, en Senegal había una compañía eléctrica monopólica que era del Estado, luego fue privatizada, luego volvió al Estado. Ha sido bastante caótico en ese sentido, eso no ha ayudado. Pero entonces, en este régimen de concesión, lo que se crea es una empresa específica en cada una de ellas que tiene que atender el mercado disperso y con un sistema de multitecnología. Es decir, ellos no te dicen hay que poner fotovoltaica, hay que poner eólica o diésel o tirar la red, sino que es el propio concesionario el que decide qué es lo que va a utilizar en cada una de las zonas. Para ello, entonces, en estos concursos valoraban mucho el tema de la experiencia de construcción, operación y mantenimiento. En ese sentido, pues los adjudicatarios solían ser empresas relacionadas con la distribución eléctrica en Europa o en Marruecos, por ejemplo, en otros países africanos. Experiencia en gestión de servicios públicos, qué tipo de soluciones tecnológicas se planteaban, pero fundamentalmente era el business plan. Este business plan consistía en decir, bueno, ¿cuántos son los nuevos clientes que uno va a hacer en cada una de las regiones, ¿no? Vale, yo me presento a la concesión de Colda y digo que voy a electrificar 10.000 viviendas, 15.000 viviendas. Para eso tengo que presentar un plan económico que sea creíble, que ellos vean que tiene su razón de ser, que tiene su respaldo, y entonces en función de eso uno era adjudicado. Una vez hecha esta negociación con el adjudicatario, pues había que firmar una convención con la SER, que es la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural, un poco quien pilota técnicamente toda esta cuestión, y luego una convención con la Senelec, que es la compañía eléctrica, porque en el caso de que uno decidiera hacer extensión de red para alimentar a algunos pueblos que no tenían luz, pues tenía que firmar un convenio con la compañía eléctrica, que era el que le iba a vender, digamos, la energía. Bueno, pues esto se puso en marcha en el año 2000. Esta es una información de la propia Agencia Senegalesa de Electrificación Rural. En 10 años lo que se hicieron fueron 10.000 viviendas con sistemas individuales, que tuve la suerte de hacerla yo, y 9 centrales, que también tuve la suerte de hacerla yo. Luego se hicieron 600 sistemas comunitarios, 2.700 farolas y unos test de plantas de desalinización. Como podéis ver, esto frente al objetivo planteado, desde luego está muy lejos o lejísimo de haber podido resolver un poco la cuestión de la electrificación rural en el Senegal. Las concesiones siguen hoy día, pero lo cierto es que hay solo unas pocas adjudicadas y incluso esas pocas adjudicadas no consiguen comenzar a hacer instalaciones. De momento, pues no consiguen arrancar, y está el Banco Mundial que está financiando esto, que tiene su propia oficina en Dakar gestionando todo este proyecto. No obstante, la situación es bastante desalentadora. Bueno, pues proveer el objetivo al 2012, proveer electricidad al 50% de las viviendas y la instalación de 15.000 kits en más de 300 pueblos, pues esto era el plan, digamos, inicial. Bueno, fijado un poquito, visto cuáles son las políticas de los dos países en electrificación rural, os voy a contar mi experiencia en ellos. Y esta experiencia empieza en el año 96,
en el cual pues hicimos unas centrales híbridas en el delta del Salum. Os he puesto aquí un poquito un diagrama de cómo funciona la central. La verdad es que desde el punto de vista de la concepción filosófica estaba muy bien, en el sentido que había un grupo electrógeno, además del generador fotovoltaico, y este grupo funcionaba alternativamente, es decir, estaba preparado para todos los días a las 7 de la tarde arrancaba el grupo electrógeno, que era cuando ponían la iluminación pública, y funcionaba hasta las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. A esa hora cortaban el grupo, volvía al fotovoltaico, es decir, aprovechaban el perfil de carga durante las horas de consumo fuerte, arrancaban el grupo, durante las horas valle, digamos de poco consumo, donde no es rentable tener el grupo en marcha, daban servicio con el sistema fotovoltaico. Entonces, bueno, esto fue muy interesante. Las centrales eran bastante grandes, eran 3 centrales, una de 100 kilovatios. Yo creo que hasta hace 1 o 2 años seguía siendo la central más grande del África, probablemente hoy sea la segunda o la tercera. Hay una central muy grande en Cabo Verde y central aislada, creo que hay otra y no más. Es decir, que realmente fue desde el punto de vista tecnológico, fue bastante importante. Y bueno, esto fue un concurso internacional financiado por la cooperación japonesa. Se creó una compañía para hacer, pero al final la operación pasó a ser de la compañía eléctrica. Y en ese sentido, pues la energía se gestionaba exactamente igual que la compañía eléctrica vendía el kilovatio hora al usuario, exactamente de la misma manera en que si estuviese conectado a la red. Esto estaba hecho en islas. Entonces, bueno, pues este fue de algún modo el primer proyecto que hice en África. Estáis viendo ahí el campo a mitad de funcionamiento, y esta transparencia me gusta mucho porque es mi primer día de ingeniero fotovoltaico. Me encontré con un pequeño pueblo de pescadores donde llegaron de repente por la mañana 9 trailers con 9 contenedores con el material para todas estas instalaciones, y bueno, pues comenzaron a descargar. Como veis, no había ni una Fenwick ni un Torito. La descarga tuvo que ser manual. Cada contenedor consistía en romper las cajas para poder sacar los elementos y bajarlos afuera. Veis las baterías, enormes baterías de casi 4.000 amperios hora, de 4.000 amperios hora cada vaso de esos pesa más de 135 kilos sin ácido, en seco. Y mi desesperación fue enorme al empezar a ver que todo el poliespan que salía de las cajas pues caía en el suelo. Esto es un hermosísimo pueblo de pescadores en un sitio turístico, patrimonio de la humanidad, y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué lío estoy montando? Pues como veis, se organizó rápidamente una corporación de recogida de poliespan. En estos aparecieron rápidamente a juntarlos los niños. Teníamos que quitar los niños entre las piernas de los hombres que llevaban las baterías de 130 kilos, y el tema es que ese poliespan lo usan para quemar en sus pequeñas estufas de cocina, con lo cual al día siguiente, en Marruecos lo usan para quemar, en Senegal usaban el poliespan para pescar el camarón, la gamba. Es decir, ponían sus redes montando en bolsas llenas de poliespan que hacían flotar unas maderas, y entonces ponían sus redes para pescar. Con lo cual, ese primer problema desapareció. El segundo problema fue que la gente del pueblo quería descargar los camiones porque decían que eran sus camiones, pero por otro lado, al lado estaban las piraguas que habían venido de los pueblos donde iban los materiales. Había 150 piraguas, y los de las piraguas querían descargar los camiones. Entonces, bueno, fue una discusión bastante fuerte en la cual yo era el único blanco que había en ese lugar, me mantuve un poco aislado, y bueno, finalmente decidieron que los del pueblo fueron los que descargaron. El primer día conseguimos descargar 7 camiones y medio, y quedaba un camión y medio restante para el día siguiente, y no conseguía quien lo descargara, porque habían trabajado el día anterior. Ya con todo esto quiero decirle que mi forma de pensar se fue rápidamente. Tuve que habituarme a cuestiones culturales absolutamente diferentes de lo que
de lo que nosotros tenemos aquí, de lo que estamos acostumbrados. Esta es otra foto muy bonita, si veis, estos 6 señores están llevando una batería de esas monstruosa que está ahí sumergida en el agua, porque es que el tema es que las piraguas para transportarlas eran de mucho calado, no se podían arrimar a la orilla, con lo cual el único método consistía en que las levantaban a pulso entre 2 o 3 señores de físicos esculturales y de 2 o 3 moles que los llevaban hasta ahí, y a partir de ahí había que echarlo encima de la piragua. Muy interesante fue también el sistema de descarga del grupo electrógeno. Llevamos un grupo electrógeno de 150 kVA que para descargarlo pues entramos con la piragua con la marea alta, muy cerca de la escollera, entonces se esperó que bajara la marea, cuando la marea bajó, la piragua encalló, y entonces a pulso, entre 50 personas, levantaron el grupo y lo llevaron hasta la central. Llegado el material a las islas, pues comenzó el transporte entre el puerto de desembarco y las centrales, y de repente pues me encuentro con todos los críos del pueblo transportando el material, y pues uno se pregunta, esto es explotación infantil en cualquier sitio y en cualquier lugar. Luego pues también uno se da cuenta de que los niños no estaban tristes, o sea, los niños estaban como bastante contentos y encantados de que había aparecido un tubap, un blanco con el material, y ellos estaban trabajando. Y luego pues también muchos años después, un día visitando un pueblo en Mali, fui a ver la Plaza de los Viejos, que había que pedir autorización para poder visitar la aldea, y claro, uno se da cuenta que los viejos todos eran bastante más jóvenes que yo. Y entonces uno pues dice, claro, uno considera la explotación infantil desde el sentido de decir, ¿cómo puede ser que un niño trabaje? A lo mejor ese señor que tenía 45 años, estaba sentado a la sombra descansando, llevaba trabajando 42 o 41. Y pues tenía derecho a estar jubilado, y para él era natural que su hijo o su nieto a los 3 o 4 años estuviera trabajando, porque trabajaba él. Entonces, nuevamente son estas cuestiones que uno dice, bueno, pues si lo miro desde mi filosofía occidental o de lo que consideramos aquí, pues es muy difícil aceptarlo. Pues no queda más que aceptarlo y dejar que los niños de algún modo carguen. Empezamos la obra civil, con lo cual había que transportar agua. El agua, en los ríos hay agua prácticamente salada, o sea que el agua había que traerla. Pues ahí la mujer sí estaba integrada laboralmente. Luego pues claro, uno se da cuenta que en realidad la mujer hacía casi el 90% del trabajo, de todos los trabajos, incluido lo de obra. Es decir, no solo pescaba, cultivaba y atendía a la familia, sino que además tocaba transportar el agua. Por supuesto, en esas islas de un delta no había china, piedra ninguna, ni posibilidad de traerla en camión, con lo cual todo el hormigón se hacía en base a coquilla, a conchas que se encontraban ahí. Claro, en mis manuales de hormigón armado no había ningún sitio donde pudiera ver la relación, y en este sentido pues uno aprende que al final que lo hagan como ellos saben. Todas sus construcciones están hechas así, incluso las carreteras de pavimento están hechas con coquilla. Pues bueno, oye, ¿y qué dosificación? Pues la que tú me digas. Yo evidentemente esto no lo sé dosificar. Las relaciones humanas, tremendamente complicadas. A nosotros nos llamaban venga. Me veían por la calle, hola, venga, porque la palabra era todo el día, venga, 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 venga. Y finalmente venían y decían, pero vosotros solo sabéis trabajar, es que vosotros nunca sabéis el amor, ¿sabes? Bueno, pues realmente una situación difícil de adaptarse, es decir, hay que saber adaptarse. Este tubap que veis aquí es un técnico que hizo toda la obra, y hay una anécdota muy bonita, la voy a contar. Cuando estaba con esta situación del machete, él no hablaba francés, entonces pues yo encontré un día un pescador que había trabajado en un barco español, que hablaba muy bien el francés, y lo contraté de secretario y se lo puse a él, con lo cual toda la obra él le daba voces al senegalés, que tenía que transmitir lo que él decía. Y entonces en un momento con el que ahora está bromeando, pues le pegó un puntapié.
Y el otro se revolvió con el machete y entonces este le gritaba desesperado, Carlos, como se llamaba el senegalés, Carlos, dile que es cachondeo, ¿sabes? Porque, bueno, finalmente no pasó a más y ahí quedó bastante bien. Haciendo la obra civil pues salían bichos como esto. Esto hubo una vez que dentro de un armario de continua, cuando abrimos el armario, había un lagarto de estos viviendo ahí adentro. La descarga de adrenalina fue tremendamente importante, pero bastante peor fue la descarga que le dio una vez que hizo cortocircuito y murió electrocutado adentro de la caja, y por supuesto quemó la caja y hubo que cambiarla, reemplazarla, todo lo demás. Bueno, pues las mujeres trabajaba con su niño a cuestas, no había manera de decirle, oiga, deja el niño al costado, pues era así un poquito su manera de trabajar. Finalmente conseguimos hacer estas magníficas plantas. La verdad que el tiempo de construcción fue muy largo, sobre todo porque los inversores nos dieron muchísimos problemas. Eran un poco prototipos, en aquella época la energía solar recién empezaba, entonces no había experiencia de inversores aislados, quemamos puentes de IGBTs ahí a expuertas y lamentablemente, bueno, las plantas estuvieron funcionando más o menos un año y medio, 2 años, hasta que fallaron los inversores por primera vez. La compañía eléctrica los reparó la primera vez y la segunda vez que se rompieron ya no los volvió a reparar. De tal manera que si vosotros visitáis este pueblo, yo estuve aquí hace 2 años más o menos, los paneles están magníficamente tendidos al sol, pero el pueblo solo tiene luz con el grupo electrógeno. Y eso hace que solo tengan luz por la noche. Es decir, aquella filosofía que teníamos de que el fotovoltaico cubría el día y el grupo cubría la noche, ahora el fotovoltaico no cubre el día y solo tienen electricidad por la noche. Lamentablemente hay un técnico que es un chaval excelente, que uno va y está todo limpio, vas y mides los paneles siguen funcionando, dando su potencia, está todo ahí, pero está todo muerto de risa y sin funcionar. O sea, lamentablemente fue también al final una sombra. Imaginar el banco de baterías, son 380 elementos, de 4.000 amperios hora, una auténtica barbaridad. Eso está en perfectas condiciones, pero sigue sin funcionar. Bueno, más o menos en la misma época, en el mismo año, empezamos unos proyectos en Marruecos, unos sistemas de bombeo. Ya imagino que habréis visto los sistemas de bombeo directos. Entonces, bueno, este fue un proyecto que estaba promovido por 2 ONGs, una ONG española y una ONG marroquí, y en el cual comenzó a participar el Instituto de Energía Solar el primer año y bueno, al final el instituto se convirtió en un impulsor de la experiencia marroquí y yo honestamente creo que es el proyecto de cooperación más exitoso que conozco. Y veréis un poquito por qué. Esto comenzó con una financiación de la ECI, de la Unión Europea, y fue súper importante el tema de la gestión de la asociación local. Es decir, ahí, del mismo modo que en la central de Senegal, si veis en la transparencia ponía ningún actor social, o sea, fue la eléctrica, dijo, ¿a cuánto? ¿Quieres contador? Vale tanto, toma, te lo pongo y ya está. Nadie dio una explicación de cómo se utilizaba. No hizo un seguimiento, un trabajo con la gente. Pues aquí esto parte de la base de una asociación local trabajando con la gente, en la cual a estos poblados pues se les dice, bueno, si queréis que os pongamos un sistema fotovoltaico para agua, tenéis que crear una asociación local, pagar el agua una tarifa que vosotros decidís qué tarifa es, vosotros tenéis la libertad de fijarla, pero tenéis que hacerlo. Y eso les implicaba, tienen que limpiar las letrinas, o sea, se le puso una serie de condiciones y realmente fueron un proyecto que nació y se multiplicó por sí mismo a lo largo de los años. En el año 96, como veis, empezamos haciendo unos sistemitas pequeños, fueron más o menos en 2 etapas, 20 kilovatios que instalamos. Estas son las primeras instalaciones que empezamos haciendo. Esto siguió luego una segunda etapa en la cual ya los sistemas no solo aumentaron en tamaño, digamos,
total, sino por sistemas. Si veis aquí, el sistema más grande era un sistema de 3,76 kilovatios, que es ese que tenéis ahí en la foto. Ya en el segundo proyecto comenzamos a hacer más pueblos y los pueblos más grandes. Hubo un tercer proyecto ya en el año 2003. Bueno, este es un proyecto en Gambia, no tiene que ver con Marruecos. Pero bueno, fue otra experiencia de bombeo hecha en el medio, y ya a partir del 2003-2004 hicimos un proyecto tanto en Marruecos como en Argelia y Túnez, en el cual se hicieron 50 poblados en un solo proyecto. Esto determinó una cuestión tremendamente importante de masa crítica. Bueno, este es un pequeño proyecto en Argelia hecho más o menos en el total. Pero como veis, en el término de unos 6 años hicimos casi 400 kilovatios de sistemas. Esto se quedaron 50 poblados en Marruecos electrificados, una decena en Túnez, una decena en Argelia, otros en Gambia fueron casi 100, y bueno, esto dio una masa crítica. Muy importante para el tema de la cooperación, es decir, lo normal, en todos estos años hacíamos muchos proyectos de cooperación de pequeñas ONG que conseguían una financiación de la ESI o que conseguían una financiación de un ayuntamiento, y entonces iban a hacer un pequeño proyecto para ayudar a un poblado de no sé dónde. Pero el problema es que uno hace de 200 sistemas y luego eso cómo se sostiene. De sostenerlo desde España es tremendamente difícil, y por 200 sistemas uno no puede crear una infraestructura local que luego mantenga aquello. Entonces, pues aquí lo que conseguimos fue masa crítica, se fue haciendo poco a poco. Entonces había un número grande de sistemas. Al final se creó una empresa marroquí de mantenimiento, los técnicos aprendieron, los trajimos a España, los formamos, y los tíos, a día de hoy, de estos 50 sistemas, pues hay 48 que siguen funcionando. Los marroquíes sacan la bomba, ponen la bomba, cuando se avería un variador, llaman por teléfono, mándame un variador, cambian el variador y siguen funcionando, los presostatos o lo que haga falta. Realmente, yo os digo, y esto está muy cerquita de España, a mí me encanta llevar a la gente a mostrarlo ahí, porque realmente es un ejemplo difícil de encontrar. Uno cuando anda por los mundos va encontrándose un montón de proyectos financiados de cooperación que después al final no funcionan porque no hay manera de hacerlos sostenibles. Para esto hubo todo un aprendizaje desde los dos lados. Es decir, por un lado, bueno, desde hardware, esto ahora probablemente no tenga demasiado interés, pero sí ver cómo fuimos pasando desde las bombas solares, cuando esto recién empezaba, a cosas que empezamos a hacer nosotros por nosotros mismos, con variadores de frecuencia, inventándonos unas tarjetas de control o lo que fuese para alimentarlos directamente en continua, hasta llegar a los sistemas que a través de un PLC y un variador de frecuencia absolutamente normales y tradicionales del mercado, hacemos funcionar bombas de alterna que el marroquí puede comprar en la ferretería del mercado. Es decir, el primer sistema era un sistema danés, buenísimo, siguen funcionando después de 15 años, pero era un variador de piñón fijo, 1500 vatios, y el interés de esta foto es que como era un pozo más grande y no se podía variar, tuvimos que poner 2 variadores con 2 bombas en el mismo pozo para dar el caudal que requerían. Entonces, bueno, pues esto hoy por hoy, por supuesto, está súper desarrollado. Esto sí que me gusta más porque os muestra cómo adaptamos a la solución y cómo lo adaptaron ellos. Estos fueron los primeros sistemas que llevamos. Era una estructura monoposte porque salimos de aquí sin haber ido a ver los sitios. Entonces, claro, en una estructura de soporte con un solo pie, pues me da igual cómo sea el terreno, si está desnivelado, si no está desnivelado, que al final ese poste yo lo giro, lo pongo y no tengo ningún problema en hacerlo. Y la verdad es que funcionaba muy bien, pero en el mismo primer proyecto ellos mismos nos dijeron: oye, y por seguridad, ¿por qué no me lo pones arriba de la caseta? Esas casetas que veis es una caseta donde dentro está el pozo y donde dentro va la electrónica, porque entonces es más fácil cuidarlo para que lo roben. Dijimos, pues oye, la verdad es que tiene razón, montamos arriba del tejado. A partir de ahí empezamos a hacer
las estructuras para plantarlas directamente en el tejado. Pues la asociación local nos daba el plano de la caseta y entonces pues nosotros metíamos los paneles. Pero nos encontramos con problemas como este. Luego limpiar este panel es tremendamente difícil porque cuando uno está aquí arriba no tiene cómo pasar alrededor. Con lo cual llegamos a la solución definitiva que dijimos, oye, pues lo que tenemos que hacer es la caseta para hagamos la caseta para tener el generador que necesitamos. Entonces esto a la población le resultaba tremendamente fácil porque nosotros le dábamos el cemento y ellos ponían la mano de obra, que es lo que ellos pueden poner. Entonces simplemente una vez que calculábamos y veíamos cómo tenía que ser de grande nuestro generador, les decíamos y ellos utilizaban ese espacio al lado o para vivienda del guardián o para local de la asociación o para lo que fuese. Y como veis esto lo he puesto, está en construcción. Lo que queda es un montón de espacio alrededor para trabajar, para limpiar los paneles, para hacer el tema del mantenimiento. Bueno, pues los sistemas hidráulicos igual, fuimos cambiándolo, esto realmente no tiene mucho interés. Esto es un poquito una gráfica de resultados. Estos ya son trabajos del IES. El IES y el Instituto de Energía Solar estuvo durante años siguiendo la evolución de este proyecto. Se han hecho un par de tesis doctorales respecto de los trabajos que han sacado. Han hecho un montón de aprendizaje, montaron unos simuladores de sistemas de bombeo ahí. Realmente fue un desarrollo muy grande. El trabajo está muy bien. Aquí hay solo unos valores reales muy por encima de los estimados y esto es porque es un sitio donde llegó la red y al final quitaron los paneles y la bomba en vez de funcionar 6 horas por día funciona 12, pero en general los resultados fueron tremendamente satisfactorios. Bueno, volvemos al Senegal. En el Senegal, entonces ya dentro de estos programas del ACER empezamos con un crédito FAD del Ministerio de Exteriores aquí de apoyo, un crédito de Fondo de Ayuda al Desarrollo, y entonces en eso creamos una filial en Senegal. Estos son los ingenieros fotovoltaicos que, como veis, están muy contentos. Uno de ellos es físico también, y bueno, pues ellos se fueron y con ellos montamos los primeros 10.000 sistemas individuales en menos de un año. Entonces este fue un proyecto que tuvo un muy fuerte impacto, que realmente funcionó muy bien. Lo que veis ahí son los instaladores, es decir, para montar 10.000 sistemas en un año creamos 8 microempresas. Si recordáis, Fundiune en el mapa de Senegal era una región muy pequeña, teníamos los 10.000 sistemas en un radio de 150 kilómetros, de tal manera que de nuevo teníamos mucha masa crítica. Estas microempresas fueron capaces de sobrevivir por sí mismas, es decir, al final a cada una de ellas les tocaban 1000 y pico de sistemas a mantener, y entonces solo el hecho de estar vendiendo las lamparitas, de estar arreglándole el regulador, de estar haciéndole una serie de trabajos, más vendiendo algún sistema, alguno que se había quedado fuera, pues permitieron crear realmente una infraestructura de mantenimiento. Esto luego cayó en una de las concesiones, que se hizo una concesión provisional hace 6 años. El concesionario compró 3 Toyotas y nunca más fue por ahí. De los 10.000 sistemas, yo creo que a día de hoy hay más de 8.500 funcionando. Gracias a esta infraestructura, lo que pasa es que es cierto que en los próximos 2 o 3 años van a dejar de funcionar todos, porque las baterías han vivido ya mucho más lejos de su límite, lo cual habla muy bien de la calidad del material que había, de lo bien hecho y bien mantenido que está, pero cuando mueran las baterías no hay quien las reemplace. Entonces, lamentablemente, esto es luz hoy, pero sombra para mañana. En el mismo proyecto hicimos 9 sistemas centralizados, 9 centrales como las viejas, esta vez ya más pequeñas, 30, porque también los poblados eran menores. Las que hicimos en el 96 eran pueblos de 5.000 habitantes que electrificábamos. Y aquí, por ejemplo, bueno, esto es una central de 20 kilovatios y aquí usamos la experiencia marroquí de los paneles arriba del tejado, pero además metimos el componente arquitectónico. Este es un diseño que hizo un arquitecto
o un estudio de arquitectura, en el cual pues la foto no es muy representativa porque, como veis, es ya tarde y no da mucha luz, pero el alero del panel que está ahí arriba tiene la caseta a la sombra prácticamente todo el día. De tal manera que en las horas centrales del día, sin tener ventilación forzada, tenemos entre 8 y 10 grados menos adentro de la sala de baterías que fuera. Eso en base a ventilaciones cruzadas, a tener sombreado, levantado del suelo, etc. Entonces, estas centrales, de las 9 hay 8 funcionando, una con una avería en un inversor, otra que funciona no en automático, sino que funciona medio manual. Pero bueno, de nuevo está dentro de la concesión que está por venir y es un poco un mantenimiento que hemos estado haciendo porque teníamos otros proyectos en la zona y uno aprovecha y le gusta que las cosas anden, pero realmente no hay un mecanismo de nuevo de mantenimiento totalmente sostenible para esto. También hicimos una experiencia de centrales pequeñas en Marruecos, nuevamente Marruecos, otra vez con la misma asociación local. Estas fueron 2 pequeñas centrales de 10 kilovatios. Aquí aparecieron otra vez la Politécnica de Madrid y la financiación de las ONGs, y pues esto fue unos proyectos donde la verdad que desde el punto de vista de ingeniería nos exprimimos, en el sentido de decir, bueno, pues un día puede llegar aquí la red. Se hizo un sistema en alterna totalmente compatible con el sistema eléctrico marroquí, a pesar de que el sistema era monofásico. Hicimos un tendido en 4 hilos para dejar de tal manera que el día que llegara la ONE fuese capaz de conectarse simplemente en Bornas y alimentar al pueblo con la red cuando llegara. Se hizo un trabajo muy bueno de empezar a dar corriente poco a poco, no todo el día al principio, sino arrancamos con pocas horas y después fuimos dando más horas para que la gente se acostumbrara a que tenía un sistema relativamente limitado que no podía funcionar. Había un grupo electrógeno de socorro, pero que solo funcionaba en caso de que la batería requiriera energía, es decir, que no era como el otro que estaba pensado para funcionar el grupo por la noche. Aquí el grupo solo funciona si hay un exceso de descarga y bueno, pues estos son un poquito de detalles técnicos. La verdad que el proyecto funcionó muy bien. Lo tenían impecable, uno llegaba a esos sitios así absolutamente desérticos y se lo encontraba completamente limpio. La gente pagaba la electricidad, con lo cual había un sistema de mantenimiento. También tenían un sistema de bombeo conectado a la propia central. Ese es un poquito el esquema eléctrico que tenéis ahí. Veis que las salidas todo era con 3 hilos, de tal manera por conectar a la ONE. Y realmente funcionaban muy bien. Como siempre, ya la caseta hecha a medida del generador, todo muy limpio y pintado. Si uno va a esa aldea y si ve la foto de la aldea, ninguna casa está pintada. Sin embargo, la central solar, algo de orgullo y de prestigio, siempre está muy limpio y cuidadito. Y el cableado se hizo todo subterráneo, con lo cual podéis ver qué maravilla que no estropeamos el entorno. Bueno, pues 4 años después llegó efectivamente la red eléctrica. La ONE no quiso saber absolutamente nada de conectarse al tendido eléctrico que habíamos hecho nosotros, de tal manera que decidió hacer su tendido eléctrico con postes. No utilizaron ni siquiera los contadores de energía que habíamos puesto nosotros, e hicieron un sistema completamente nuevo. Esto, que es tremendamente triste, tiene una lectura muy positiva y muy buena. ¿Qué hicimos con la propia empresa? En la propia empresa donde trabajaban, Isofotón, con quien hicimos todos estos proyectos, teníamos una fundación y entonces le pedimos dinero a esa fundación para pagar el traslado. Y entonces la asociación buscó otros 2 pueblos más aislados, más lejos de la red, donde no hubiese electricidad, y desmontamos las centrales y no las llevamos. Esto era algo que más o menos siempre veníamos previendo en los contratos que se firmaban con los usuarios. Cuando se les ponían donaban, digamos, los sistemas, estaba claro que si un día llegaba a la red, nosotros teníamos el derecho a recuperar los sistemas. Bueno, pues esto se hizo, esto fue una realidad, con lo cual realmente mostramos la modularidad, demostramos que esto es algo que es factible de hacer. Las 2 centrales se desmontaron, desmontamos hasta los cables, desenterramos los cables
de la arena, porque también es cierto que el terreno es muy ligero, estaban entubados, desenterramos los cables, sacamos los contadores y nos llevamos todo el sistema. Aquí también, dentro de la asociación, a mí lo que más me preocupaba era el transporte de las baterías. Habéis visto el pedazo de batería, una batería que tenía 3 o 4 años de funcionamiento, con lo cual ya había depósito, los golpes y tal. Lo peor, decía, bueno, pues reponer una batería de estas si se rompe alguna en el traslado, caminos de piedra, o sea, realmente unos caminos absolutamente demenciales para llegar. Pues el propio encargado de la asociación, que era un hombre de un pueblo que habíamos sacado de los primeros sistemas, que lo enseñamos y ya se quedó trabajando con nosotros, ideó un sistema del transporte que consistió en llegar con el camión y llenarlo de arena, y entonces cogían los vasos de la batería y enterraban las baterías en la arena. De tal manera que el camión salió lleno de arena, con las baterías perfectamente puestas, nada se golpeó, nada le pasó nada. Las baterías llegaron a las nuevas localidades y es el día de hoy donde estas centrales siguen funcionando, pero en otro lugar. Con lo cual puedo decir que la experiencia marroquí en general ha sido extraordinaria. La asociación sigue estando ahí. Estos son 15 años desde que empezamos en el 96 y sigue todo su curso y sigue y se repone y tal. Las experiencias en el Senegal no son tan favorables. Ahora simplemente voy a poner unas pequeñas fotos de otras experiencias. Os conté que la SER decía que habían instalado 2.500 farolas. Os puedo decir que de las 2.500 farolas, si el 3% están en funcionamiento, os invito a cenar. La realidad es que no tienen ningún tipo de mantenimiento. Diseñar un sistema para que no se roben la batería está embebida dentro de este dado de hormigón. Quiere decir que para hacer un trabajo de mantenimiento a la batería lo que tengo que llegar es con una masa, romper el hormigón para ver qué es lo que le pasa a la batería. Se supone que es una batería libre de mantenimiento, pero, y claro, las cosas si no se mantienen, desde luego, no funcionan. Esta es una experiencia que tuvimos cuando empezamos los 10.000 sistemas. De repente empezamos a tener mortandad de balastos y claro, se fundían. Un día pues empezamos a mirar qué pasaba y nos encontramos esto. De repente teníamos ocupas adentro de los balastos. El balasto se había cambiado el diseño, entonces tenía un pequeño agujerito donde iba el tornillo de un transistor, que al final ese transistor no iba y quedaba un pequeño agujerito en el balasto y por ahí entraba este insecto a vivir al calorcito y pues colonizaba y claro, colonizaba hasta que cortocircuitaba y esto se moría. Pues yo he estado trabajando en el Senegal hasta este último año y entonces esta es una foto muy reciente de un proyecto con financiación india y entonces si veis el regulador que tiene aquí, si miráis los radiadores de ventilación que tiene en el costado, pues ya me diréis las posibilidades que tiene esto de funcionar. Pero además es curioso pensar cómo la instalación, en vez de ser hecha con un cable, con una manguera de 2 hilos que se puede grapar sobre las chozas, es decir, de los 10.000 sistemas había 8.500 que estaban hechos en chozas, hechas de postes de madera con adobo. Entonces, pues no, ellos llevaron canaleta, muy bonita para trabajar cuando uno tiene un muro, y que es el caso de esta casa, pero llevaban una canaleta con un hilo, con un cable, digamos, sin protección. Y luego es curioso ver la cantidad de magnetotérmicos que hay aquí. Estos térmicos se están protegiendo, esto debe ser el DC-DC, entonces pues tenéis un térmico a la entrada del panel y un térmico a la batería, ¿de acuerdo? Y yo en 25 años nunca había visto poner térmicos en una instalación de este calibre y me preguntaba por qué, hasta que un día me di cuenta que la especificación técnica decía que el regulador tenía que estar protegido contra cortocircuitos y evidentemente este regulador no lo estaba, con lo cual la protección que hacían contra cortocircuito era el térmico externo. Bueno, pues los térmicos a los 4 o 5 meses, las primeras averías eran los térmicos que se iba. Y con esto quiero decir que
Lamentablemente, en el mundo de la electrificación rural, donde ya hay una experiencia muy larga, aparecen nuevos actores que son nuevos financiadores, que como España en el 2000 iba dando fondos de ayuda al desarrollo, ellos dan fondos de ayuda al desarrollo, también el criterio sigue siendo el mismo. Yo te doy el dinero, pero va a la empresa de mi país, con el material de mi país a hacerlo. Pues lamentablemente, de repente retrocedemos 15 años en el tiempo, cuando todo lo que he contado es viejo y ahora se supone que ya está, que la tecnología está súper madura, que tenemos unos reguladores buenísimos. Pues aparece este regulador que en el 96 seguramente no lo hubiese puesto yo por viejo. Y ya está. Por no terminar con una mala historia, aunque tampoco acaba de ser muy bueno, esto es una planta piloto de ósmosis que hicimos en el Senegal. El problema en todo este delta donde estamos trabajando, el agua es salada, uno pincha el pozo y el agua sale salada, y entonces pues hicimos con una empresa, con un especialista de ósmosis, desarrollamos un sistema que iba metido en ese contenedor, todo ya iba preparado desde aquí, simplemente arriba montamos los paneles, y pues fue un sistema que se hizo para trabajar con muy bajo consumo de energía. Aquí no teníamos variador de velocidad para la bomba de alta, pero entonces lo que hicimos fue poner un sistema en cascada de 3 membranas que, dependiendo del nivel de radiación solar que teníamos, pues íbamos metiendo más o menos membranas, ¿de acuerdo? Para intentar aprovechar. El sistema, la verdad que ha funcionado magníficamente, lo que pasa es que está por recepcionar. Es decir, todavía el cliente, el dueño, no lo ha recepcionado, con lo cual pues nos toca ir a mantenerlo cada 6 meses, porque cada vez que va encuentra una pega, y luego tú arreglas la pega y él vuelve un año después y pues claro, encuentra otra pega. Es una manera un poco de tener mantenimiento gratuito, pero lamentablemente yo me he venido, con lo cual no sé qué iba a ir a pasar con esto. Esto desde luego es un tema que yo creo que tiene muchísimo campo de desarrollo dentro de los sistemas aislados, porque si bien la parte de extraer el agua la tenemos totalmente resuelta, el problema cuando el agua es salada, pues claro, el problema está ahí. Muy bien, entonces ahora, si os parece, descanso 3 minutos y seguimos con el capítulo 2, en el cual os voy a contar cosas un poquito ya de la conexión a la red. Hace 1 o 2 años, realmente todo el trabajo en el exterior era siempre este tipo de proyectos de electrificación rural. En los últimos años a esta parte pues irrumpe con mucha fuerza también los sistemas de la conexión a la red. Sabéis que la conexión a la red en Europa se desarrolló básicamente a base de tarifa, de una tarifa especial que pagan las compañías eléctricas subvencionadas por el gobierno con el objeto de promover las renovables. Pues esto no parece un camino demasiado lógico en países que tienen problemas estructurales todavía bastante complicados de resolver, pero sí tiene que ver fundamentalmente con el descenso espectacular del coste de los módulos fotovoltaicos. En el término de 4 o 5 años el precio se ha dividido prácticamente por 3 o por 4, y esto hace que cada vez estemos más cerca de la paridad, es decir, que los sistemas de conexión a la red sean capaces de vender energía al pool. Cuando a esto hay un condicionante adicional, que el país no tiene recursos energéticos propios, que depende de combustibles, que realmente tiene unos costes tremendamente elevados, pues esto hace que la conexión a red comience a ser atractivo. Entonces, lo cierto es que de momento lo que hay es muchísima promoción, pero en ejecución hay muy poquitas cosas. Yo voy a hablar sobre todo de Latinoamérica. En África realmente prácticamente no hay nada. En Latinoamérica empieza a haber mucho. Desde hace años en el periódico vemos grandes plantas en Perú y anuncios en Chile y tal. Lo cierto es que he construido ahí realmente muy poquito. Una planta en Brasil
un poco antojadiza de un señor con mucho dinero y una experiencia en Argentina de una provincia que utilizó fondos propios y construyó rápidamente una planta de 1,2 megas. Pero sí es cierto que hay muchos países interesados, que hay proyectos promoviéndose en muchos sitios, que empieza a haber legislación en varios lugares y entonces, bueno, pues un trabajo que hay en este momento mucho es el de buscar este tipo de proyectos, hacer estudios de prefactibilidad, ver dónde es posible, cómo es posible. Hay muchísimas empresas españolas intentando posicionarse en el exterior. En ese sentido, los métodos que se están utilizando ahora mismo, está de moda la subasta de energía, es decir, un gobierno saca una subasta para ver quién produce energía a menor precio y en función de eso compra. Esto lo hizo Perú y lo hizo Argentina, son los dos casos por ahí más claros, y Perú subastó 80 megavatios, por ejemplo, de fotovoltaica. Eso es una cantidad enorme. Si pensamos que un país como Brasil o Argentina en 20 años de fotovoltaica ha instalado a lo mejor 15 megavatios, de repente pues en una sola subasta se subastan 80 megas. Bueno, pues eso es una subasta que ganaron empresas españolas que están en construcción o en promoción o a punto de empezar a construirse. Argentina hizo un concurso de 20 megavatios. Y pues se espera que varios países centroamericanos e incluso Brasil pues en este año o en el curso de los años próximos haya este tipo de subastas. Esto en general se hace luego a través de un acuerdo que está muy de moda, que se llama el PPA, el Power Purchase Agreement, en el cual simplemente un gobierno o una compañía eléctrica firma un contrato de compra de energía a largo plazo. Es decir, usted construye la planta y yo le voy a comprar tanto el kilovatio hora durante 15 años, 20 años, 25 años la energía que usted produzca. Un segundo modo es no subastar la energía, sino hacer un concurso de construcción, es decir, lo que sería una subasta o un concurso para la construcción de una planta. Esto está pasando, sí, por ejemplo, en África. Ahora mismo hay varios países que de repente sacan a concurso la construcción de una planta, y aquí ya puede haber o bien que esa planta luego vaya a un acuerdo de PPA o bien que sea el propio comprador el que la explote. Es decir, que uno en realidad lo que está haciendo es vendiendo una planta. Luego están los feed-in tariff o ahora o el net metering, que serían los dos, es decir, una tarifa especial a la producción de la energía o un modo nuevo ahora. Esto más que para grandes plantas es para sistemas distribuidos, donde el Estado lo que saca es una tarifa preferencial para la producción con energía renovable, y entonces uno construye una planta y vende la energía a esa tarifa. Es el sistema como el que tenemos en España. En eso, por ejemplo, Ecuador tiene una ley, aunque no está demasiado implementada. Eso, Brasil está prácticamente a base de salir, a base de un net metering, que consiste en que uno no vende la energía, pero sí compensa la energía que consume con la energía que produce. Y son, digamos, las otras modos. En la medida en que yo tengo una tarifa preferencial, pues son los propios privados quienes salen a promover plantas para vender después la electricidad. Dado esto, el tamaño de la planta puede estar, digamos, desde el público restringido, bien sea por una capacidad que tanto venga del programa. En España por este año hay 200 megavatios, pues bueno, cuando se acaban los 200 megavatios ya no hay más. O bien a través de las propias plantas, es decir, bueno, pues no se sabe, plantas de hasta 1 megavatio. Por ejemplo, tienen unas condiciones, hasta 30 megavatios otras, el caso, por ejemplo, de Brasil. Y luego las tarifas escalonadas, como hay en España. Si hago la instalación en suelo tiene una prima, si hago la instalación arriba de un tejado tiene otra prima distinta. Imagino que todo esto ya os los han contado bien. ¿Qué es lo que pasa cuando el promotor es un promotor privado? Entonces aquí, en general, la limitación de la planta viene dada por el terreno que tiene, si tiene un terreno disponible, o por el dinero que se puede gastar. Este es el caso de grandes empresas que están
que intentan hacer plantas, que luego las venden como productos financieros o las explotan directamente. Y luego, pues las restricciones técnicas pueden estar dadas bien por la compañía eléctrica a la cual me voy a interconectar o por la compañía de transmisión de electricidad a la que me voy a interconectar o por reglas medioambientales. Esto, bueno, cada país, cada sitio, a veces incluso como cada comunidad autónoma o cada región o cada compañía eléctrica tiene sus propias normas, y cuando uno va a uno de estos países pues tiene que hacer un esfuerzo en aprenderse qué es lo que se puede hacer en cada sitio para plantear cosas que sean, digamos, de algún modo viables. Entonces yo les voy a contar una experiencia en un país centroamericano que me tocó hacer un tipo de estudios y bueno, yo creo que también es una experiencia interesante y como os puede tocar, pues es lo que quise preparar para este año. Este estudio es un estudio de nuevo multidisciplinar, no solo va a los aspectos técnicos, sino que busca todos los aspectos. Este es un cliente que dice, oye, quiero ir a invertir a tal país. Dime dónde hago la planta, cómo hago la planta, qué es lo que hago. Es decir, partimos de la base de el sueño del arquitecto, viene el cliente y te dice, quiero una casa, ¿cómo la quieres? No sé, dime tú. Entonces, bueno, pues tengo que mirar absolutamente todas las cuestiones para ver cómo hacerlo. Entonces, bueno, en principio, dentro de los aspectos técnicos, hay una visión general de intentar comprender qué es lo que está pasando en el país para ver cómo va a ser la entrada de las energías renovables en este país. En este caso, pues bueno, buscar un poco cuál es la matriz energética. Como veis, este es un país donde básicamente teníamos o tenemos energía térmica casi con más de un 50% e energía hidráulica, un poco de biomasa y una parte de importación. Entonces, bueno, pues esto ya me va dando una idea en el sentido de que si hablamos de Centroamérica, que es un país donde, que es un continente, perdón, donde existen unas condiciones climatológicas que determinan temporada seca, temporada húmeda, pues sabemos que dependiendo de la capacidad de embalse de las hídricas o de las hidráulicas, va a estar un poco dada su producción. Tendrán periodos de mucha producción, periodos de poca producción, con lo cual eso pues puede permitir una complementariedad con el fotovoltaico, digamos, bastante interesante. Luego, el hecho de tener mucha energía térmica, si es sobre todo a base de plantas pequeñas de diésel, pues me van a dar unas condiciones de tensión y frecuencia que tendré que tener muy en cuenta para saber dónde y cómo me voy a poder conectar, cuáles son las condiciones de operación un poquito que voy a tener. Y pues claramente y a nivel general ver cómo es este perfil de carga. Bueno, esto es un proyecto en el cual nosotros queremos firmar un PPA con el gobierno, de tal manera todo este trabajo se hace para tener argumentos de venta. Este es un perfil diario de carga, es típico en general, los perfiles no varían mucho de país a país y de región a región, y lo que veis aquí claramente es que en las horas centrales del día, entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, pues hay un pico de consumo bastante grande que podría ser perfectamente suministrado a través de o con energía solar fotovoltaica. El tema del pico en esta matriz energética particular es también importante porque muchas veces, y veremos después, hay sitios donde por ejemplo tienen hasta 3 térmicas juntas, una grande, una más pequeña y una todavía más pequeñita. Lo normal es que la pequeñita es la más vieja, que luego tuvieron que, según aumentaba el consumo, hicieron otra, y entonces pues lo que pasa es que cuando tienen el pico tienen que mandar a arrancar las pequeñas, los cuales tienen unos problemas, tienen unos costos bastante elevados. Entonces, pues en ese sentido vemos que la fotovoltaica aquí podría realmente entrar muy bien. Luego, pues
si estamos hablando de un proyecto grande, saber dónde está el consumo. Pues aquí, en este país, concretamente, tenemos una zona, el 50% de energía se consume en el norte, mientras que, por ejemplo, en el sur apenas es el 5% los consumos que tenemos. Esto a la hora de elegir las plantas, pues tiene bastante importancia. Deciros que aquí el gobierno planteó en principio tres regiones de actuación y pues tocó hacer este estudio de prefactibilidad en las 3 regiones para ver las posibilidades de implantación, y después al final nosotros hicimos una propuesta por una 4ª región por condiciones particulares que tenían claramente. Bueno, pues una vez comprendido o visto la conveniencia, digamos, en cuanto a este perfil de carga, pues ver cómo la energía renovable puede impactar en el país, en la matriz de generación, y en este sentido, pues es claro que prácticamente todos los países hoy tienen leyes donde las energías renovables están priorizadas, donde a la hora de despachar la energía siempre se prioriza a las renovables sobre las plantas térmicas de combustibles tradicionales, y bueno, en ese sentido es algo que en este momento está muy bien, digamos, prácticamente en todos los sitios. A partir de ahí tenemos que mirar qué es lo que pasa fundamentalmente con el sitio donde nosotros nos vamos a conectar. Es decir, a mí de los 3 sitios que me habían dado, bueno, uno empieza a preguntar qué es lo que pasa con la tensión y la frecuencia. Sabéis que los inversores normalmente trabajan dentro de unos umbrales de tensión y de frecuencia, que si se sale de esos valores, incluso por ley en Europa, uno debe desenganchar el inversor de la planta, y entonces en sitios donde uno pueda tener mucha fluctuación implicaría estar muchas horas parado. Y esto, en este tipo de países, esto es algo que en Europa uno prácticamente no se preocupa de. Sin embargo, cuando uno va a otros lugares, se da cuenta que realmente, aun cuando la ley dice que la tensión tiene que estar entre el -10 y +15, o entre el -10 y +10, después en la práctica es que la tensión está un poco a lo que puede, sobre todo a lo que puede. Entonces, bueno, pues mirar que... Es decir, aquí estas fotografías son de observaciones, digamos, puntuales que hicimos, país 60 hercios, y claramente la frecuencia está muy clavada. Sin embargo, este es un sistema de 34,5 kilovoltios, y veis que incluso entre fases hay unas ciertas diferencias, y intuitivamente y en una primera aproximación fuimos capaces de detectar sitios donde, de los que habían propuesto, donde realmente las fluctuaciones parecían importantes. Y luego, pues entonces pedimos información a la compañía eléctrica, y aquí, si empezamos, estos son valores en por unidad, y vemos que había realmente subestaciones donde los valores estaban ya de media por debajo de los límites permitidos, es decir, que son los valores estos que están considerados aquí en rojo. Esto quiere decir que si esto es si estoy fuera dentro de un valor medio, en un valor instantáneo, que es lo que va a estar viendo mi inversor, pues evidentemente la cuestión iba a ser bastante más grave. Eso entonces determinó rápidamente la necesidad de decir, bueno, ¿tenéis vosotros datos digamos continuos? Dijeron que sí, tardaron mucho en venir, optamos por montar analizadores de red, que al menos los teníamos una semana funcionando, y durante esa semana pues estábamos monitorizando permanentemente qué es lo que pasaba. Allí la verdad que empezamos por los sitios más estables, donde habíamos encontrado la mejor red, y encontramos que efectivamente había muy buena estabilidad de tensión y frecuencia, pero había unos problemas de armónicos bastante importantes, lo cual pues al final uno tiene que considerar para montar hardware que sea capaz de trabajar en estas condiciones.
De nuevo, esto es otra subestación y entonces otra de las regiones donde teníais, entonces veis claramente que hay un montón de valores en por unidad medios en los cuales estaban fuera. Bueno, pues esto nos llevó a intentar mirar dónde había más estabilidad. Esto es una región en la cual encontramos 3 plantas térmicas. Como os digo, en tamaños desde la vieja pequeña han ido creciendo y desde luego con unas subestaciones de transformación y de seccionamiento bastante importantes, con unas líneas conectadas con el resto de Centroamérica, el CIEPAC, con el sistema interconectado de América Central, en la cual pues encontramos mucha más estabilidad, en el sentido de que, bueno, pues al final tener una generación en la línea de transmisión en la cual uno se va a conectar de mucha magnitud. Esta es una planta que es aproximadamente el 40% tiene de la potencia térmica instalada en el país, pues nos resultaba un sitio tremendamente atractivo desde el punto de vista un poquito de la tensión y del voltaje. Nuevamente, ver cuál es el perfil de carga ya una vez seleccionado, yendo a decir, vale, elijo este punto, aquí tengo estabilidad de tensión y frecuencia, pues mirar cuál es un poquito el perfil de carga que voy a tener ahí, sobre todo por el impacto que pueda tener la generación que voy a producir en ese sitio. En el caso concreto en el que hemos visto, cerca había una ciudad muy grande, con lo cual pues estaba ese pico de consumo a mediodía y vimos que fácilmente era asumible tanto por el transformador como por la red de transmisión la energía que nosotros fuésemos capaces de producir en ese sitio. Y bueno, pues aquí, aunque ya lo he comentado, el tema de otras plantas, entonces se me ha saltado de alguna manera el tema de las otras plantas en el área. En el caso concreto aquí, por ejemplo, había una central hidráulica de casi 30 megavatios de potencia nominal que en el periodo seco, en el verano, prácticamente daba menos de 2 megavatios, o sea, una capacidad de embalse muy pequeña. En la estación seca se secaba, con lo cual la opción de nosotros inyectar fotovoltaica era perfectamente compatible, ayudaba mucho al sistema. Bueno, pues condiciones de conexión, buscado más o menos el área, importante ver las condiciones de conexión, es decir, cómo es la línea a la cual me voy a conectar, si es una línea de subtransmisión, una línea de transmisión, una línea de distribución. Evidentemente, en este tipo de países hay líneas de distribución tremendamente largas, en este y en todos. En general, la línea de distribución es algo muy agradecido por los políticos, porque uno va poniendo postes y entonces la gente ve que llega la luz a su pueblo y eso significan votos. El problema es que muchas veces las líneas de distribución crecen exageradamente y al final uno lo que tiene son unas líneas muy largas con muchas derivaciones en las cuales, pues si no están conectadas en anillos y son líneas radiales y no hay una generación cercana importante, pues empieza a tener serios problemas de tensión y muchas veces también de reactiva. De los problemas más serios que encontrábamos aquí eran unos déficits de reactiva muy importantes que se producían y que al final las térmicas tenían que arrancar para compensar este tipo de energía. Entonces, bueno, el hecho de seleccionar la tensión a la cual conectarse, está claro que es distinto si nos vamos a conectar a una subestación o a una línea. Bueno, conectarse a una subestación, si uno encuentra una subestación cerca o un terreno cerca de la subestación, es algo siempre muy bueno y muchas veces disponen de transformadores donde no hace falta gastarse en el sistema de transformación. Pero ahí hay que mirar los temas de potencia de cortocircuito de las líneas, la capacidad de transmisión de las líneas y siempre una solución de compromiso entre fiabilidad y coste. Está claro que cuanto más alta sea la tensión de transmisión, vamos a tener más fiabilidad, pero también nos va a costar más caro nuestra subestación de transformación. En todo caso, de nuevo aquí suele haber un poquito una
una incompatibilidad con la política, en el sentido de nos pedían, o en todos los sitios, quieren que tú vayas a hacer la planta donde ellos tienen problemas eléctricos, y uno quiere conectarse donde no los hay, porque es lo que le garantiza de alguna manera que la planta va a estar funcionando. En ese sentido, bueno, pues redes de distribución, desde luego, es totalmente, hay que evitarlas totalmente, igual que aquí en Europa uno se conecta perfectamente a la red de distribución, todas las instalaciones pequeñas que se hacen se conectan incluso en baja tensión, y nosotros sabemos cuándo tenemos problemas en nuestra red eléctrica. Yo que vivo en la sierra, pues a lo mejor 2 veces al año, pero que vive aquí en el centro de Madrid, pues los cortes de energía pues es algo absolutamente raro. Sin embargo, allí, en cualquier sitio, pues tener días o tener apagones o cortes es una cosa bastante frecuente, con lo cual pues hay que intentar ir a redes de transmisión de tensión más elevada. Los requerimientos de infraestructura adicionales, pues bueno, esto tiene 2 vertientes. Por un lado, el hecho de necesitar terrenos. Si tengo que ampliar una subestación, el terreno puede estar disponible o no puede estar disponible, es decir, si son procesos que hay que expropiar, lo mismo que cuando uno hace redes y necesita la servidumbre de paso, pues si uno tiene que expropiar el terreno del vecino para poder ampliar la subestación, ya tiene un problema de tiempo. Es decir, un problema de tiempo añadido. Y luego, pues ver dentro de las características de la subestación si hay opción de ampliarla, si es posible en barras existentes a lo mejor conectarse, y si es necesario montar transformadores o no. Esta, por ejemplo, es una subestación en la cual hay muy buena, al final creo que es aquí donde me voy a conectar, es una subestación donde hay mucho espacio, donde la subestación está muy limpia, pero no hay transformación. Entonces, pero bueno, queda realmente todo un espacio al costado donde perfectamente se pueden montar unos pórticos para montar un embarrado adicional y montar ahí unos transformadores. Bueno, como decíamos, la capacidad de la línea de transmisión, en general esto es una información que sí suministra la compañía eléctrica. Luego pues hay que ver cómo es el flujo de energía a través de esa línea para saber en realidad si uno resta o suma a la capacidad de la línea. Es decir, en el caso por ejemplo de la subestación anterior, pues toda la energía, digamos, va en contra del flujo del consumo, lo cual pues no es inconveniente respecto de la capacidad, uno está disminuyendo en realidad. Pero aquí hay que mirar tanto por cuestiones de capacidad térmica como posibilidades de meter circuitos adicionales para ampliar las líneas, para no tener que hacer una línea dedicada, que al final puede resultar un poco lo más costoso. Esto va, sí. Y bueno, finalmente capacidad de los transformadores. Concretamente es el transformador en el sitio donde teníamos, por ejemplo, la central de los 30 megas hidráulicos. Nosotros pensamos hacer una central de 25 megas en este lugar, con lo cual pues al final la compañía eléctrica corrió un poco un programa de flujos y nos determinó que sí podíamos llegar a conectar ahí. En caso contrario, pues uno tiene que comprar de nuevo el transformador. Esto pues tiene un coste que, dependiendo del tamaño de la planta, puede ser significativo o no, pero desde luego siempre los plazos de ejecución se alargan. Es decir, son materiales que hay que traer de fuera, hacer proyectos específicos para la media tensión, etcétera. Bueno, una vez visto un poquito estas cuestiones digamos preliminares eléctricas, todo esto que os estoy contando son aspectos generales. Evidentemente después, cuando uno llega a la hora de hacer un proyecto de ejecución, hay que hacer unos estudios mucho más detallados de media tensión y muchas veces pues ir a analizadores de red o a buscar los históricos de las compañías para ver
realmente cuál es la situación, pero a grosso modo pues uno puede determinar, y nosotros determinamos estas 3 zonas donde encontrábamos valores realmente tan bajos de tensión, finales de línea, con líneas muy largas, bueno, fueron descartados y elegimos sitios donde a una falta de un estudio fino, pues sabemos que tenemos muchas posibilidades de conectarnos con éxito. A partir de ahí, bueno, pues buscar la implantación, ver los temas geográficos. Por ejemplo, aquí para la planta que elegimos vemos rápidamente que tenemos un puerto cerca. Esto nos facilita la entrada del material. Al final los paneles fotovoltaicos, los inversores siempre van a venir de fuera. Tenemos una ciudad cerca, lo cual implica que vamos a tener una serie de servicios disponibles, incluso de personal, de mantenimiento, ver el tema un poco de las carreteras, de las infraestructuras, y lo que veis aquí son 3 subestaciones posibles que habíamos determinado que estaban dentro de las líneas estas de transmisión, donde las condiciones eléctricas nos parecían bastante buenas y satisfactorias. Topografía del terreno, bueno, pues hubo unas regiones que eran todas montañosas, no conseguíamos más de 10 hectáreas juntas que no fueran montañosas, y cuando las conseguía había un señor que tenía ahí un magnífico sembrado, no tenía ningún sentido, lejos de ir a mejorar las condiciones íbamos a estropearlas. Al final pues uno ve y encontramos subestaciones en las cuales teníamos terrenos llanos, muy llanos disponibles. Estos son unos terrenos que están muy inertes porque fueron sobreexplotados por el plátano. Ahí prácticamente, aunque es un valle espectacular, no crece nada. Y lo mismo en esta otra subestación que ahí vemos, es una zona digamos de prácticamente explotación maderera de muy baja productividad, de tal manera que los terrenos, cuando uno va a esos sitios, el propietario está encantado de la vida de que uno vaya a comprárselo, y son relativamente muy baratos de comprar y al lado de la subestación, lo cual implica pues unas facilidades realmente enormes. Disponibilidad y usos tradicionales. Bueno, esto es en la misma región, zonas donde sí todavía se puede explotar el plátano, pero aquí realmente en Centroamérica o en este sitio no encontramos problemas, pero por ejemplo hay sitios en Perú donde con las plantas se están teniendo grandes problemas con los indígenas, gente que ha estado, aun cuando en el catastro no figure como propietarios de la tierra, son derechos ancestrales sobre esos terrenos, y muchas veces la gente pues no, por cuestiones sociales, no quiere o quiere cobrar un peaje sin ser el dueño, o pues no quiere, o hay reticencias. En ese sentido, ver qué tipo de explotaciones hay, mirar un poquito, digamos, de no distorsionar, de que nuestra planta, al final estamos hablando de plantas que necesitan 50 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas, en países pequeños son terrenos importantes, entonces de no distorsionar los usos y costumbres tradicionales. Bueno, el tema de la suciedad es importante, es decir, siempre que estemos al lado de una carretera, o si hay industrias, o dependiendo de la climatología, hay sitios que pueden llegar a ser muy sucios, y sobre todo países que tienen épocas secas muy grandes, o sea, periodos secos de 6-7 meses, donde sabemos que no va a llover, no se va a lavar nuestro panel. Tendremos que tener previsiones y tener esto en consideración. El tema de los permisos, es decir, permisos ante colegios, permisos municipales, autorizaciones de ministerios y todo este tipo de cosas. En cada país es una cuestión diferente. Aquí entran 2 tipos de permisos, los administrativos y sobre todo los estudios de impacto ambiental. Esto es algo que, por ejemplo, en España las plantas fotovoltaicas no tienen determinada altura, realmente los requerimientos medioambientales son muy bajos. Les puedo decir que, por ejemplo, en Chile he estado esta mañana con unos temas
donde el estudio medioambiental requerido es de una exigencia y vamos, es una cosa, una locura. Para construir una planta vamos a montar unas casetas de obra donde va a haber unos baños químicos y donde vamos a tirar las aguas hervidas de los baños químicos de algo que va a ser uno durante 3 o 4 meses. Pues estamos con eso muy complicados, temas arqueológicos y para hacer una planta en un desierto. O sea, cada país tiene su propia legislación. A cada sitio que uno va, pues necesita forzosamente entrar en estos temas y varía tremendamente de un país a otro. Realmente la cuestión es espectacular. Bueno, los temas administrativos, aquí tengo unas transparencias de cómo es el proceso administrativo en España. Entonces, como no es un ejemplo a seguir, simplemente, yo no sé si os lo habéis dado, pero desde luego el proceso aquí es tremendamente largo, engorroso, y para conseguir conectarse a la red hay que, además de poner avales bancarios y hacer inscripciones previas, inscripciones definitivas, entrar en las bueno. No vamos a entrar aquí porque estamos hablando del exterior, pero en todo caso esto es una cuestión de las Q famosas ahora que aparecen las cuestiones de la Fórmula 1, las clasificaciones de la Fórmula 1. Bien, cuestiones geográficas a estudiar, por supuesto, la radiación solar y la temperatura, de eso os han hablado mucho también. No voy a entrar en eso, pero uno de los aspectos que más hay que mirar. Y luego condiciones particulares como, por ejemplo, temas de sísmicos o temas de huracanes. En Chile todo tiene su normativa sísmica súper especial, que hay que ver hasta un shelter prefabricado que uno lleva de hormigón, cómo resiste a esta cuestión. Bueno, en Centroamérica claramente el tema de los huracanes, a veces uno encuentra que en un país la legislación, vamos, de países que son vecinos, uno prácticamente no tiene legislación y el de al lado tiene 100 megabytes de información que llegan para poder hacer las cuestiones. Y luego otro tema bien importante es el agua, es la riada. Si veis aquí, bueno, esta es una fotografía donde he querido mostrar un poquito un camino de agua. Esta es una región que es tremendamente seca, en la que se supone que no llueve prácticamente nunca, pero el problema es que cuando llueve el agua puede pasar muy fuerte. En Chile, por ejemplo, igual, en el desierto de Arica, pues yo no sé si llueve una vez cada 8 años, la cantidad de agua que llueve es ridícula. Sin embargo, uno entra en el Google y empieza a seguir carreteras y se encuentra con que de repente puentes que se los ha llevado el agua. Entonces dice, bueno, pues aquí no llueve nunca, pero el día que llueve el agua viene de una manera muy dura y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es algo que ha pasado mucho en España en el boom del 2008. La gente se puso a hacer plantas así con demasiada alegría y después resulta que cuando viene el año lluvioso el agua es bien difícil de manejar. Entonces, pues temas a tener también como muy en cuenta. Aspectos logísticos, bueno, pues os había mostrado que donde había elegido tenía un puerto y entonces pues el puerto es magnífico, un puerto de aguas profundas, pero como veis no es un puerto de contenedores, a pesar de que sí había contenedores cuando yo lo visité. Lo que hay son unas grúas mecánicas que igual no tienen toda la capacidad y al final pues tuvimos que ver que los contenedores, ahí hay una empresa española haciendo un proyecto eólico muy grande y todo el material había llegado con este puerto, con lo cual yo me puse muy contento. Luego resultó que era el propio barco el que traía los medios mecánicos para poder descargar los contenedores. Y desde luego el tema del transporte terrestre es súper importante. Este es uno de los terrenos que me habían elegido, que me habían dado. Entonces, como veis, la carretera es tremendamente estrecha, un sitio que para hacer una planta de 17 megavatios a lo mejor tenía que llevar 600, 700 tráiler, y uno se pregunta qué pasa si un tráiler se me avería ahí.
Luego, pues estos temas de los puentes, de nuevo, este es el sitio seco, y fijaros, el agua que trae el río estaba en la temporada seca, con lo cual el cauce del río había sitios donde tenía 400 y 500 metros de ancho, es decir, por ahí puede pasar mucho agua, y pues encontraba estas cuestiones como este puente de madera, donde evidentemente en la época seca hay un camino alternativo para pasar por debajo, pero como es un proyecto grande, si me toca la época de lluvia, pues tendré que pasar con los contenedores por ahí, con lo cual con los trailers por ahí, con lo cual o refuerzo el puente, ¿sabes? Es decir, uno se tiene que empezar a plantear este tipo de cosas. Bueno, me interesa contratar una empresa de mantenimiento que esté todo el tiempo permanentemente ahí, cada vez que pase un camión revise si hay una viga, que me ponga la viga, que me apuntale o lo que sea, o lo tengo que lanzar en el caso de la transparencia anterior, o directamente vamos a esperar la época seca y que el camión pase por abajo. Bueno, pues en la escuela de industriales estas cosas no se ven, es como lo del marroquí cargando las baterías en el camión lleno de arena. Pues esto es un ingeniero fotovoltaico. Bueno, acomodación del personal. Centroamérica tiene esto, en cualquier marca uno duerme en cualquier sitio, pero desde luego a la hora de pensar, y sobre todo después tendrá que venir personal de la empresa alemana o española de inversores, que es un personal que cobra muy caro, que viene con su destornillador fino y su fluke millonario, y que esa gente hay que transportarla, hay que darle de comer y dormir. Luego está el ingeniero fotovoltaico, que sí, ya es un tío más duro, más todoterreno, pero que al final va a pasar muchos meses ahí, y entonces pues oye, uno un tiempo bien, pero después, entonces bueno, pues estudiar o mirar un poquito este tipo de cosas pues también es importante. Almacenamiento. Al final, como decimos, estamos hablando de muchos y muchos contenedores para hacer de estas plantas multimegavatios, entonces pues bueno, pues en general es todo material de intemperie, es decir, uno los módulos cuando los baja del camión los puede dejar en la calle porque tampoco pasa nada, se estropea la caja de cartón, al final es más sucio y más engorroso, pero no crea un problema, digamos, adicional, pero sí hay materiales delicados, repuestos, y luego el tema, que bueno, aparecerá luego por ahí, el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, lo de prever en general un almacén, si la planta es muy grande, el coste es bajo y en general uno empieza construyendo el vallado y el almacén, para tener donde guardar las cosas y tratar de que no se las roben, pero también si no es bueno ver almacenes intermedios donde uno pueda dejar, descargar los materiales, logística de obra, vamos. Tema de suministros locales, bueno, pues desde mirar los precios del gasoil, a la hora de los presupuestos, el gasoil varía mucho de lo que puede costar en Europa o en estos países. Esto en general juega a favor de uno, precio de distintos suministros, pero también es muy importante la disponibilidad de medios auxiliares de obra que uno pueda encontrar. Es decir, yo dentro del mismo país encuentro que para unos sitios pues tengo unas tiendas donde puedo ir a alquilar un torito, una grúa, una retro, una pala, o tener una fábrica de hormigón donde puedo comprar el hormigón ya hecho que me lo vuelcan, o hay otros sitios donde esto implica a lo mejor 150 kilómetros de distancia, y los 150 kilómetros de distancia no son en la 6 y sus 7 carriles, sino que es en un sitio donde lleva mucho tiempo y donde cuesta sus cuestiones. Respecto de posibilidad de comprar el tornillo que se me perdió, la cuestión de que me olvidé, la batería del instrumento, disponibilidad de internet y todo este tipo de cosas. Bueno, como pongo aquí, materiales de obra civil y materiales eléctricos y consumibles. Finalmente, los aspectos de seguridad. Últimamente, yo no sé si es que, vale, pero el que me llama todos los días siempre si no es Irak, es Mauritania o Argelia en la zona dura, o bueno, o Centroamérica, donde realmente
hay algunos países que son bastante complicados. Uno se levanta por la mañana y lee el periódico y todos los días hay 10 o 12 muertos de bala, o 14 o 16. Evidentemente uno no está, es decir, eso tiene sus particularidades como todas las cuestiones, pero sí son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la localización de la planta respecto del seguro o de la compañía de seguridad. Es decir, si uno quiere contratar una compañía de seguridad, que vaya con su señor y que uno se despreocupe y que reemplace al que no puede venir porque se enfermó, todas estas cosas, pues muchas veces la tarifa no es lo mismo si es la región tranquila, que si es el barrio bueno o que si es el sitio complicado. También respecto del personal extranjero, es decir, al final en muchos sitios ser extranjero es un inconveniente, y bueno, aquí también, ¿no? Pero bueno, pues cuestiones a tener en cuenta y requerimientos de aseguración. Bueno, y respecto de los aspectos económicos, claramente el terreno, ver cuál es el coste del terreno. Al final, para mi magnífica planta, donde estaba ahí muy cerca de todo y tengo todo, pues me aparecieron unos terrenos que estaban prácticamente muy cerquita de la subestación eléctrica. Fijaros dónde está, con las líneas de transmisión pasando por dentro y tal y cual, pero desde luego unos terrenos que son prácticamente o serán prácticamente urbanizables, imposibles de comprar, pues a veces uno tiene que alejarse unos 7 kilómetros o 10 kilómetros para conseguir unos precios que sean mucho más razonables y que no tenga un impacto importante sobre eso. También es verdad que hay muchos sistemas de alquiler donde uno no compra el terreno sino que lo alquila, y en general situaciones en las que el alquiler se paga como un porcentaje de la producción de la planta, o sea que uno calcula, lo mete dentro de su hoja financiera y va funcionando más o menos. Luego, pues eso, costes locales de transporte, materiales y herramientas, servicios de operación y mantenimiento, es decir, al final son proyectos que si uno va a operar durante 25 años, pues tiene que tener todo esto en cuenta a la hora de correr su modelo financiero, y condiciones particulares que puedan influir en el cronograma o en los costes. Al final, bueno, el cronograma influye en los costes. Y a esto me refiero aquí un poquito a estas cuestiones, por ejemplo, de las servidumbres, si uno tiene que hacer tendido eléctrico, si tiene que ampliar la subestación que pertenece a la compañía eléctrica, aunque uno después, cuando la termine, se la ceda. Bueno, pues ahí entran unos ciertos mecanismos que uno se puede encontrar con la planta hecha y resulta que falta un interruptor en la subestación o la firma de no sé quién, y todo este tipo de cuestiones pueden tener incidencias. Bueno, de los aspectos sociales, que al final es el último punto, ya he hablado un poco, esta cuestión de que es una realidad hoy de muchos países donde la cuestión social es un freno o en general es un freno. Si no es un freno, si es una ventaja, pues uno no la reseña. Pero cuestiones de propiedad de los terrenos, de costumbres de uso, de ver el impacto que tiene lo que uno va a construir dentro de la región o de la zona. Esto también, bueno, desde luego tiene mucho más importancia en la fase que vimos en la primera hora de los sistemas rurales, pero desde luego es algo que afortunadamente el ingeniero fotovoltaico tiene que tener en cuenta, que es algo que siempre un poco va ligado a uno. Y de nuevo son las cosas que en la escuela no estamos demasiado acostumbrados a saber. Bueno, y nada, simplemente deciros que ojalá tengáis suerte y os salga alguna cosa, si alguno quiere ser ingeniero fotovoltaico, y en todo caso, si salís al extranjero, no saltáis sin red. ¿Vale? Ya está. Vamos. Pregunta, Ramón. En Centroamérica y Sudamérica, ¿cuánto promedio dura el proceso para firmar el PPA? Vamos a ver.
No, mira, el problema, el PPA no es tanto el limitador más que la financiación, ¿sabes? Es decir, y luego el PPA, ¿con quién lo firmas? Es decir, si lo firmas con el Estado o si lo firmas con un privado. Ahora mismo, por ejemplo, en Chile, con el sistema que tiene Chile, tú firmas el PPA con el privado. Entonces, eso es relativamente rápido. Luego la permisología, entras con todas esas cuestiones, pues pueden demorar más tiempo. Si firmas con el Estado, si es una subasta, donde ya está todo el mecanismo preparado, pues se supone que vas a firmar relativamente rápido. Es una subasta, tú has ganado, ya está el proceso administrativo determinado, pues puedes llegar a firmarlo o no. Si no es una subasta, si es un acuerdo entre partes, digamos, una simple decisión estratégica, bueno, pues también, por ejemplo, depende mucho si tú pretendes garantía soberana o no. ¿Sabes? Es decir, garantía soberana es si tú contratas con la compañía eléctrica de Costa Rica y es estatal, entonces tú exiges que el Estado garantice ese contrato. Quiere decir que si viene el próximo gobernante y dice no, ese contrato no lo quiero, tú lo has pasado por el Parlamento lo ha aprobado y eso es garantía soberana. Eso, es decir, es algo que ya está firmado y cuando tú haces una inversión y un contrato a 25 años, lo normal que exijas es eso. Entonces, si es ese proceso, entonces ya tiene que pasar por el Congreso, si hay legislación especial, si es ¿sabes? Si es la primera vez que se hace o no, si ya lo han hecho con la eólica, ¿sabes? Otra pregunta, ¿tienen algún plan de electrificación para países que han pasado por desastres naturales? Por ejemplo, Haití. Mira, los planes de electrificación son vía gobierno. Luego están los organismos multilaterales, fundamentalmente el Banco Mundial, que aporta fondos para la creación de programas. Entonces, la verdad que lo de Haití lo desconozco. En general, con los temas de los desastres siempre viene primero más la parte sanitaria, de saneamiento, de vivienda, ¿sabes? Yo no he participado, no he visto así concursos que se hayan hecho exprofeso a sitios donde ha habido desastres naturales. Con respecto a la parte de la radiación, a la hora de ver la viabilidad de los proyectos, me imagino que, o sea, dependiendo del lugar, claramente va a ser más difícil en unos lugares que en otros obtener los datos. ¿Qué bases de datos normalmente se usan para estos cálculos? Bueno, ahí tú tienes un señor que se llama Óscar Perpiñán, que es, ¿sabes? Una autoridad a la cual yo no me atrevo ni de casualidad a arrimarme, pero mira, yo en general utilizo los datos de la NASA. Y porque son más vale pesimistas. Cuando miras varias, sabes, cuando comparas tienes 2, 3 para mirar en cada sitio. La NASA suele ser pesimista. Por ejemplo, el PVSIS tiene sus propias bases de datos. Entonces, claro, la radiación tiene su componente de impredictibilidad que siempre prefiero, como ingeniero, ponerlo peor que no, ¿sabes? Es decir, porque nadie me va a venir a decir, qué bien, me diste más. O sea, me van a decir, oye, me dijiste 2 y diste 1, ¿qué pasó? ¿Sabes? Mira, pues el año fue muy malo estadísticamente, no sé qué. Entonces, en general, la NASA es algo que tiene, para mí no es que tenga ni más fiabilidad ni mejor, ¿sabes? Pero simplemente tiene un prestigio. Cuando vas al gobierno decir, vale, esto es algo primero que está disponible en internet, le pongo la web de la que salen los datos, de tal manera que usted puede ir y comprobar de que yo lo saqué de ahí, no es mío, es de la NASA, reclámele usted a los amigos americanos. Bueno, ahí también con la temperatura, es que, por ejemplo, yo soy de Costa Rica, entonces también hay muchos microclimas y varían muchísimo en regiones relativamente bastante cercanas. Pero sí, o sea, me imagino que esos datos tal vez no llegan a tanta precisión. Hombre, los datos, yo creo que la matriz ahora no sé si están 15 kilómetros o una cosa así, ¿sabes? También cuando tú miras el mapa en general no hay unas curvas de nivel que haya una variación muy fuerte de un sitio a otro. Bueno, la radiación
yo no sé si es la experiencia, pero es algo que a mí no me preocupa tanto, ¿sabes? Es decir, al final el éxito del sistema va a estar en que esté bien hecho, en los pequeños detalles, de que las tierras estén bien puestas, de que las cosas, ¿sabes? De que le compres buenos equipos, fiabilidad, que esté bien mantenido. La radiación, al final, el sol sale todos los días y tienes años más secos y años menos secos, pero si es una planta, mira, si es una planta que tú vas a vender, tu negocio es a 25 años, ese periodo, o a 20 años, eso absorbe el año muy malo o el año muy bueno. Si tú trabajas con un sistema autónomo, tienes tus días de autonomía que te da tu batería o tu depósito de agua. Y desde luego, si haces una instalación individual, vale, podrías ajustar, pero cuando tú haces un programa donde haces 10.000 sistemas, al final lo normal es que los sistemas vayan sobredimensionados. Tú vas a diseñar en función de lo que consume y la mayoría de la gente va a consumir menos, ¿sabes? Pero pregúntale a Perpiña. Bueno, muy bien. Los países, nos ha dicho antes que cuando estaba en Senegal y Marruecos ya no hay ya no se sacan tantos concursos y demás, ¿no? Los concursos que ya no se sacan cuando estuvo usted en Senegal y en Marruecos. Países, por ejemplo, subsaharianos, Centroáfrica, en los que los gobiernos son bastante corruptos. Eso como lo ve, te digo porque supongo que al ser unos gobiernos bastante inestables, pues supongo que habrá que aumentarlos. Bueno, eso todo el mundo tiene claramente su idiosincrasia. Y en general yo creo que es bastante pareja por continentes y por... el problema de estos sitios es la financiación. Es decir, al final... si tú ves un poco lo que yo he contado, siempre, si tú vas con una financiación externa, eres capaz de hacer proyectos, que es lo que eran los fondos estos el FAD de español, o la cooperación japonesa, o, ¿sabes? Ahora India y China, que están invirtiendo a lo bestia. Entonces, oye, yo doy un crédito, te doy un crédito blando, no sé cuánto, preséntame un proyecto, y en función de eso saco los concursos. Eso es un poquito el esquema. Entonces, ahora yo no sé por qué se ha parado un poco toda esta cuestión de la electrificación rural. Hubo hace unos años en que salían más cosas. Ahora mismo, no sé si es por la crisis o por qué, pero, ¿sabes? Bueno, tal vez yo estoy menos enterado, también puede ser, pero en general suelo enterarme, ¿sabes? Entonces sí que sé que países como Angola, por ejemplo, se están moviendo, hay muchas empresas intentando hacer cosas ahí, el gobierno está como permeable a que llegues con propuestas, y por supuesto, si tú vas a un país como Ghana, al ministerio con un proyecto, ¿sabes? Bueno, en general a todos los sitios, ¿no? Pero que si países que tienen ya una cierta tradición de solar, siempre es un poquito más fácil. Centroáfrica, Ruanda, Burundi, que no es Centroáfrica, es bastante más al sur, han sacado algunas cosas, y desde luego los países del este, Tanzania, Mozambique, se están haciendo ciertas cosas. Namibia, yo creo que va a salir más cosas de conexión a red, o en Sudáfrica mismo, ¿no? Muy bien, pues nada, jóvenes, muchas gracias.